Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Sí se escucha, profesora. Muchas gracias por responder. Vamos a comenzar con nuestra clase y les comento que el día de hoy vamos a continuar con el tema de oración compuesta. Bien, nosotros trabajamos la clase pasada lo que era oración compuesta por subordinación sustantiva, ¿no? Hola Luisito. Y esa fue la primera parte que hemos desarrollado. Ahora vamos a trabajar la oración compuesta por subordinación, pero vamos a ver cómo la proposición subordinada ahora funciona como otras dos categorías, que son el adjetivo y el adverbio. Bien, es lo que vamos a desarrollar. Entonces tenemos, en primer lugar, vamos a trabajar la oración compuesta por subordinación adjetiva. Cuando estamos frente a una proposición subordinada adjetiva. Y es que como lo habíamos comentado ya en algún momento en la clase pasada, esta proposición va a funcionar como si fuese un adjetivo. Por eso tiene esa denominación. Bien, entonces se denomina así adjetiva porque funciona como un adjetivo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, tenemos que recordar un poco cómo es que funciona un adjetivo. Y es que el adjetivo lo que hace es describir al sustantivo, siempre te va a señalar características de él. Entonces, en este caso, la proposición subordinada adjetiva te va a señalar características que son propias de un sustantivo. Siempre te va a hablar de un sustantivo. Entonces, su antecedente, obviamente, siempre va a ser un sustantivo. Bien. Además de ello, va a aparecer encabezada por un pronombre relativo. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Bueno, tienes que, tienes cuál, tienes quién, tienes cuyo, cuánto, dónde, cuándo, cómo. Bien. Entonces, siempre esta proposición subordinada adjetiva va a estar encabezada por alguno de estos elementos. Esa es la forma como tú la vas a reconocer. En primer lugar, a nivel semántico, es porque te va a señalar una característica de un sustantivo. Y en cuanto a la estructura, va a estar encabezada por pronombres relativos. Por ejemplo, los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo. Que llegaron tarde te está señalando una característica del sustantivo niños, que podría ser reemplazado por un adjetivo, por el adjetivo impuntuales, por ejemplo. Bien. Entonces, esta proposición subordinada funciona como un adjetivo. Conocí la casa de campo cuya piscina mide 200 metros cuadrados. Entonces tienes, cuya piscina mide 200 metros cuadrados, te habla de casa de campo. Te está señalando una característica. Bien. Entonces, ¿cómo te señala una característica? Vas a decir que funciona como un adjetivo. Y mira que está encabezada por un pronombre relativo. Bien. Ahora, es importante que recuerdes también cómo es el uso de estos pronombres relativos. ¿Por qué te digo ello? Porque van a tener usos un tanto restringidos. Bien. Por ejemplo, que se va a usar cuando el antecedente es un objeto, o sea, cuando no tiene vida. Por ejemplo, el reloj que le regaló es importante. Ya está. ¿Por qué usé que para encabezar esta proposición subordinada adjetiva? Porque reloj es un objeto. O sea, el antecedente es inanimado. Pero si yo tuviese algo animado, como una persona, por ejemplo, digamos que tienes el profesor, quien me saludó, es el tutor del aula. En ese caso, ese quien
ha sido empleado, ¿por qué? Porque tu antecedente es una persona. Bien. Entonces, se suele usar el quién cuando el antecedente tiene el rasgo más humano. O sea, hay una restricción. Y si fuesen los profesores, entonces aquí tendrías flexión. Sería quiénes, ¿cierto? Que hay flexión. Bien, ¿y quiénes? ¿Quién tiene flexión de plural? No de género, pero sí de plural. Luego, ¿qué otro relativo puedes usar? Puedes usar cuál. ¿Cuál es equivalente a qué? Bien. O sea, semánticamente se refieren a lo mismo. Sin embargo, cuál tiene flexión de género y de número. ¿Ok? Por ejemplo, el reloj el cual le regaló es importado. El cual está en masculino singular, porque el reloj está en masculino singular. Pero si fuesen los relojes, entonces inmediatamente tú tendrías que flexionar a cuál y dirías los cuales. ¿Bien? Y habría una flexión completa. Entonces, usas cuál cuando el antecedente es inanimado, ¿no? Y tendrías que considerar en este caso la flexión, tanto de género como de número. Lo que no haces con qué. Por ese motivo, chicos, usar el qué es lo más fácil y es el relativo más empleado. Por esa razón, ¿bien? Entonces ahí tienes cuál. Puedes tener cómo, cuándo y dónde. Y esos van a depender del antecedente. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Bien. Por ejemplo, la casa donde vive es grande. Ese donde ha sido empleado, ¿por qué? Porque el antecedente es casa y es un sustantivo que se refiere a un lugar. Bien. El día cuando lo vi estaba preocupado. ¿Por qué se usó cuándo? Se ha usado cuándo porque el antecedente es día y tiene valor temporal. Bien. La forma como me habló me sorprendió. ¿Por qué es empleado como? Porque el antecedente se refiere a una forma o manera. Por eso se ha usado como. Entonces, estos relativos están supeditados al sustantivo que se presente. Tienen usos específicos. Y por último vas a encontrar el cuyo. Ya, digamos que tienes esta oración. El joven, vamos a cambiar para que sea más evidente. Ya. El joven cuya madre es abogada ganó la beca. Dime, ¿qué implica el uso de cuya aquí? ¿Qué idea te da el uso de cuya? Si tuviese que interpretar cuya, ¿qué significado te daría? Hay posesión, ¿no? Hay posesión. ¿De quién es la madre? La madre del joven.
Claro. Entonces, hay posesión por parte de este sustantivo. O sea, con su antecedente, lo que va a establecer es una relación de posesión. Pero la flexión, ¿con quién la establece? ¿Con su antecedente o con el sustantivo que él inserta? Con el sustantivo que él inserta, ¿no? Porque madre es femenino singular y cuya está en femenino singular. Pero la posesión es con su antecedente. Entonces, mira, usar este relativo te va a generar mayor esfuerzo, aunque no lo creas, ¿no? Aunque no lo parezca. Pero sí, te genera mayor esfuerzo para que puedas flexionar, ¿ok? Por esa razón, este relativo es el menos empleado de todos. Hasta cierto punto vamos a decir que es el más difícil. Entonces, uy, se reduce. Entonces tienes cuya sería el relativo más difícil para emplear. Y quizás esa sea la razón por la cual casi no se emplea. ¿Y qué sería el más fácil? Bien, el más simple. Porque no te exige ninguna flexión. Entonces, siempre la proposición subordinada adjetiva va a aparecer encabezada por un relativo. Que le regaló, quien me saludó, el cual le regaló, dónde vive, cuándo lo vi, cómo me habló, cuya madre es abogada. Ya está. Siempre entonces, las proposiciones subordinadas adjetivas van a estar encabezadas por un adverbio, perdón, por un pronombre relativo. Preguntas de esta parte, chicos. Esto también, esto también se considera en la parte normativa, ¿ya? A veces vienen preguntas en la parte normativa sobre este tema. Entonces te colocan, te piden uso correcto de los relativos. ¿Y a qué se refieren a esto? Depende mucho del antecedente para que puedas usar un pronombre relativo. ¿Bien? Ok, seguimos. Ahora vamos a ver las proposiciones subordinadas adjetivas. Mira, en este caso, vamos a ver la clasificación, ¿no? En este caso vas a encontrar dos tipos de subordinadas adjetivas. La denominada especificativa o restrictiva y la explicativa o no restrictiva. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? No sé si recuerdan la clasificación del adjetivo y en algún momento encontrabas, ¿no? Adjetivos especificativos, adjetivos explicativos. Entonces, eh, los adjetivos especificativos eran aquellos que te restringían al nombre. En este caso, lo van a ser las proposiciones subordinadas. Bien. Y los adjetivos explicativos eran aquellos que empleaban el significado del nombre con información subjetiva, secundaria. Lo mismo va a ser la subordinada adjetiva. O sea, es el mismo patrón de conducta, ya de comportamiento, según esa clasificación. Lo vamos a ver en estas proposiciones subordinadas. Comenzamos entonces con la subordinada adjetiva especificativa. También se llama restrictiva. ¿Por qué razón? Porque restringe. ¿Ok? ¿A quién va a restringir? Al sustantivo, que es su antecedente. Entonces, el antecedente te presenta un conjunto y la proposición subordinada te lo va a delimitar, te va a presentar un subconjunto. Por ejemplo, entregó constancias a los estudiantes que asistieron al simposio. Dime, ¿a todos los estudiantes se les entregaron las constancias? No, ¿verdad? Este tipo de estructura me dice que de todo el grupo de estudiantes se refiere solamente a los que asistieron al simposio, que es un subconjunto.
¿Te das cuenta? Lo está delimitando. Luego, ellos visitaron la universidad donde estudió Noam Chomsky. Dime, ¿visitaron cualquier universidad? No, la está restringiendo. ¿Qué universidad? Donde estudió Noam Chomsky. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre la subordinada adjetiva lo que va a hacer es delimitar al sustantivo. A diferencia de la subordinada adjetiva explicativa, llamada también no restrictiva, esta no te va a especificar, no te va a delimitar. Lo que va a hacer es ampliarte al nombre. Te amplía el significado del nombre. Por ejemplo, investigué sobre Jorge Luis Borges, quien fue un escritor argentino. La oración te dice que investigó sobre Jorge Luis Borges. Nada más. Se está dando una información adicional, pero esa información, como es secundaria, en realidad no va a determinar el significado de la proposición principal, está entre comas. Siempre que se presenta una idea secundaria, se debe colocar entre comas. Por ejemplo, ella, cuyos padres laboran en una clínica, postula medicina. Cuyos padres laboran en una clínica, debe estar entre comas. Bien, porque es una idea secundaria, ¿no? O sea, lo que te quiere decir la oración que ella postula medicina. Esa es la proposición principal. Y la que se subordina es cuyos padres laboran en una clínica. Entonces, como puedes observar, te va a brindar información adicional, información secundaria del antecedente. No te está delimitando, no te está restringiendo como lo hace la especificativa, sino todo lo contrario. Y siempre, como es una información subjetiva, secundaria, va a aparecer delimitada entre comas. Bien. Ahora, no por ello lo único que tú vas a observar son las comas, por si acaso, porque sabemos que las comas también delimitan otro tipo de elementos, como frases apositivas. Entonces, siempre asegúrate de estar frente a una oración compuesta. Bien. Preguntas sobre esta clasificación, chicos. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. En la primera nos pide oración compuesta por subordinación adjetiva, puede haber más de una. Y en la 2 te pide una adjetiva especificativa. A ver, tienes algunos minutitos.
A ver, chicos, vamos a ver, ya tenemos respuestas. Primero identificamos las subordinadas adjetivas. La situación que te preocupa no parece grave. Ok, yo observo que aquí la subordinada es que te preocupa. Bien. Y aquí ¿de quién me está hablando? Me está hablando del sustantivo situación. Bien, entonces, ¿qué te preocupa? Es una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque te habla del sustantivo situación. Cumple. Quienes ganaron la beca es un misterio total. Quienes ganaron la beca funciona como una subordinada sustantiva, ¿no? Eso es un misterio total. Descarto. Este es el libro cuya portada mandé a diseñar. Sí, acá tienes la subordinada adjetiva. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuya portada mandé a diseñar te habla del libro. Te está diciendo una característica de ese antecedente. La cartulina donde hizo el molde está húmeda. Donde hizo el molde te habla de cartulina. Bien, te habla de cartulina. Entonces, en este caso, tienes también una adjetiva, una subordinada adjetiva que te describe o te da una característica del sustantivo cartulina. Dime cuándo quieres que nos reunamos, Julio. ¿Cuándo quieres que nos reunamos? Te está completando el verbo principal, ¿no? Y puede ser pronominalizado por eso. No hay un sustantivo del cual te hable, entonces descartamos la última. En esas tres oraciones se observaban proposiciones subordinadas adjetivas. Bien. Luego, subordinada adjetiva especificativa. Buscaba una que restringiera el significado de un sustantivo. Por ejemplo, hoy hicimos un pacto, el cual me pareció justo. Entonces tienes, el cual me pareció justo, te habla de pacto, pero te está brindando una información subjetiva, ¿no? Que dice me pareció justo. Si algo es justo o injusto, entonces es muy subjetivo. En este caso, vas a tener una subordinada adjetiva, pero que es explicativa. Hubo cierta época cuando nos entendíamos bien. Cuando nos entendíamos bien, te habla del sustantivo época. Bien, te habla del sustantivo época. Entonces, también está entre comas, lo que me hace pensar que es una idea secundaria. Entonces sería explicativa. Luego, estaban, mi hermano menor, Esteban, ¿ya? Acá hay que arreglar. Listo. Esteban, mi hermano menor, es un excelente doctor. Eh, para empezar, esta es una oración simple, ¿no? Porque solamente hay un verbo. Entonces ya descarto la posibilidad de analizar proposiciones. El frasco de perfume cuyo aroma te agradó se cayó. Acá sí hay una subordinada explicativa. Perdón, especificativa, adjetiva especificativa. ¿Por qué? Porque cuyo aroma te está delimitando al sustantivo perfume. Bien, te está delimitando, a ese, lo está restringiendo. Entonces, en ese caso, vas a tener una subordinada adjetiva especificativa. Luego, con el transcurrir de los años, Matías se perfeccionó. Con el transcurrir de los años es una subordinada adverbial. Te dice el momento de la acción. Muy bien. Ok, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hubo alguna dificultad? Ya, seguimos entonces. Pues Ahora, disculpe, en la uno puede explicar por qué no era la E? Es que no escuché bien esa parte. ok. En la 1, la E dice, dime cuándo quieres que nos reunamos, Julio. ¿Bien? Eh, si vas a pronominalizar, te acepta que pronominalices por eso. Tú puedes decir tranquilamente, dime eso.
Y entonces ahí ya salta a la vista qué tipo de proposición es. Es una subordinada sustantiva. Bien, es una subordinada sustantiva. Es más, puedes determinar hasta la función, ¿no? Dímelo. Estaría en función de objeto directo. No hay un antecedente sustantivo como para que podamos decir que esta funciona como un adjetivo porque lo describe o te señala características. Bien, no hay. Por esa razón no la puedes considerar adjetiva, porque para que sea adjetiva siempre tiene que describirte un sustantivo. Entonces eso no va a ser posible. ¿Ok? Por esa razón, Luisito. Ok, profesora, gracias. Ok. Luego tienes la oración compuesta por subordinación adverbial. Mira, en este caso, como subordinada adverbial, recibe esa denominación porque va a funcionar como si fuese un adverbio. Si tú recuerdas o analizas la teoría del adverbio, vas a recordar que esta categoría te funcionaba como un modificador de verbo, de adjetivo, de adverbio. ¿Sí? Era esas tres categorías. Sin embargo, esta proposición subordinada va a funcionarte, o mejor dicho, va a modificarte solamente un verbo. Toda la información que te brinde va a ser de un verbo, nada más. ¿Qué tipo de información te va a brindar? Pues te va a hablar del lugar, tiempo, causa, modo, etcétera. Es una clasificación semántica, entonces va a depender mucho del significado para que puedas clasificar. Como puedes observar, aquí se presentan todas las clases de subordinadas adverbiales que hay en el español. Tienes las locativas, las temporales, las modales, las causales, las de finalidad, las condicionales, la consecutiva, porque es una sola, las concesivas y las comparativas. Bien, ahora, estos nombres deben ser familiares para ti. ¿Qué te digo esto? Porque estos nombres los hemos trabajado en eh, en, en la clasificación de la conjunción, como conjunción subordinante. ¿Ok? Las conjunciones subordinantes se van a clasificar así. Justamente aparecen estas denominaciones, ¿por qué? Porque van a aparecer como nexos estas conjunciones subordinantes, ¿ya? Por eso estas proposiciones subordinadas adverbiales reciben esa denominación. A ver, vamos a comenzar con las locativas. Las locativas, las subordinadas adverbiales locativas, te dicen el lugar donde ocurre la acción. Por ejemplo, el bolso está donde lo dejaste ayer. Ese donde lo dejaste ayer te dice dónde ocurre la acción. Bien. Ellos han venido de donde estaban estudiando. ¿De dónde? ¿Dónde te dice la acción? Todos los estudiantes irán por donde indique el mapa, por donde también te dice la ubicación. Esa turista alemana viajará hacia donde el guía le sugiera, también te dice el lugar. Entonces, siempre esta subordinada adverbial va a ser denominada así, locativa, porque te va a situar a la acción. ¿Cuáles son tus nexos? ¿Dónde, por dónde, hacia dónde, hasta dónde? ¿Ya? Esos van a ser tus nexos. Entonces, ¿cómo la puedes hallar? Pues preguntándole dónde, de dónde, por dónde, hacia dónde, hasta dónde. Es bastante clara, ¿no? Esta denominación de la clasificación y por medio del significado de la proposición vas a poder clasificarla. Luego tienes la temporal. La temporal te dice el momento de la acción, ¿ya? Te dice en qué momento se puede realizar la acción. Entonces, tus conectores pueden ser mientras, después de qué, hasta qué, en cuanto, apenas, tan pronto, desde qué, cada vez que. Por ejemplo, mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. Los excursionistas viajaron después de que amaneció.
Ellas se quedarán en el campo hasta conocer toda la zona. Entonces tienes ese mientras, después de que, hasta. Bien. O se fueron cuando el cielo se nubló, ese cuándo. Bien. Siempre está subordinada sustantiva, entonces lo que va a hacer es indicarte el momento de la acción. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Tienes las modales. Estas te van a hablar de la forma o manera cómo se realiza la acción. Por ejemplo, limpió el equipo como lo explica el manual. Entonces, ¿cómo limpió el equipo? Como lo explica el manual. Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. Entonces, ¿cómo está ordenando sus libros? Según cree pertinente. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron. ¿Cómo Carla reparó la computadora? Conforme le enseñaron. Utilizando algunas herramientas realizamos el trabajo. ¿Cómo realizamos el trabajo? Utilizando algunas herramientas. Bien. Entonces, siempre estas subordinadas adverbiales, modales, te van a decir la forma o manera como se realiza la acción. Tu nexo va a ser como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual. ¿Ok? Esos son tus nexos. Muy bien. Por eso recibe ese nombre, ¿no? Entonces hemos visto las locativas, las temporales y las modales. A ver, tenemos nuestro primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio de aplicación, primera parte. Escribe la clase de proposición subordinada adverbial que aparece en la oración. Y en la segunda te piden que clasifiques las subordinadas que están subrayadas. A ver, chicos, tienen algunos minutos para que puedan analizar.
¿Listo? A ver, veamos. Ellos llegaron cuando hacía mucho frío. La subordinada es cuando hacía mucho frío. Ahora, me dice el momento de la acción. Lo voy a considerar como temporal. ¿Ok? Es temporal. Ellos cantaron como les enseñaron. La subordinada es como les enseñaron. Y me dice la forma o manera cómo se realiza la acción. Entonces va a ser una modal. Viajaron a donde les recomendaste. A donde les recomendaste, la vas a considerar como una locativa. Bien, es una locativa. Donde se encontraba no tenía señal. Donde no tenía señal, donde se encontraba. Entonces, esta va a ser locativa. Luego, salió corriendo de la clase, querida Ana. Corriendo de la clase es tu subordinada. Y le preguntas, ¿cómo salió de la clase? Entonces, tienes una modal. Bien, así se clasifican esta primera parte. Luego, cuando le pidieron una respuesta, nos sorprendió la forma como le explicó. Cuando le pidieron una respuesta, te indica el momento. Entonces, es un adverbial temporal. ¿Ok? Y luego, nos sorprendió la forma como le explicó. Como le explicó, te habla de forma, que es un sustantivo. O sea, te está hablando de un sustantivo. Si te habla de un sustantivo, tiene que funcionar como un adjetivo. Entonces, tienes adverbial y adjetivo. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte, chicos? Algo que no esté muy claro. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar de más subordinadas adverbiales. Y aquí tenemos las causales. Las causales te dice el por qué sucede la acción. Bien, ¿por qué? Entonces, ¿qué nexos van a emplear? Tienes el por qué, el ya que, el puesto que, el cómo o como qué, a causa de qué, en vista de qué. Siempre esta subordinada adverbial va a introducirte la razón, el motivo por el cual sucede, sucedió, sucederá la acción. Por ejemplo, llegó tarde a la reunión porque había mucho tráfico. ¿Por qué llegó tarde a la reunión? Porque había mucho tráfico. Bien. Luego, en el caso de la causal, mejor dicho, veamos otros ejemplos de las causales. Como cuento con días libres, viajaré con mi familia. Entonces, ese cómo lo puedes reemplazar por un porque, ¿no? Porque cuento con días libres. El joven usará la computadora ya que está arreglada. Ese ya que es un porque, ¿no? Te introduce la razón o el motivo. En vista de que tiene mucho trabajo, no descansará, porque tiene mucho trabajo. ¿Cómo la identificas entonces? Bueno, le vas a preguntar ese por qué al verbo. ¿Por qué llegó tarde a la reunión? ¿Por qué viajaré con mi familia? ¿Por qué usará la computadora? ¿Por qué no descansará? Pues tu respuesta va a ser la subordinada adverbial. Luego tenemos las de finalidad. Estas te van a decir un objetivo, bien, el objetivo por el cual se realiza la acción. Entonces aquí tienes, por ejemplo, te enviaré mi monografía para que la revises. ¿Para qué te enviaré mi monografía? Para que la revises. Ahí está el objetivo. Bien. Tus nexos van a ser para qué, con el fin de qué, con la intención de qué, con vistas a qué. Por ejemplo, para pintar las paredes de la cocina usaré este rodillo, Luis. ¿Para qué usaré este rodillo? Bien.
Te prestaré dinero con el objeto de que pagues tus deudas. ¿Para qué te prestaré dinero? Buscamos más sillas a fin de que nadie estuviera de pie. ¿Para qué buscamos más sillas? ¿Ok? Entonces siempre te va a señalar el objetivo por el cual sucede la acción. Luego tienes las condicionales. Las condicionales lo que van a hacer es establecer un requisito para que suceda la acción. Bien, establece un requisito, una condición. Bien. Por ejemplo, si entrenas bastante, jugarás bien el domingo. Ese sí te establece la condición. Tus nexos son con qué, con tal de qué, a condición de qué, en el caso de qué, siempre qué, cómo. Siempre que me sienta mal de salud, iré al médico. Entonces ahí te establece la condición. En el caso de que haga mucho frío, usar esta casaca. También te está estableciendo la condición. Como te levantes temprano, llegarás a la ceremonia. Entonces, también te establece el requisito. Ahora, observa que este conector como puede ser causal, puede ser modal, puede ser condicional. O sea, lo puedes clasificar de diferentes maneras. ¿De qué va a depender? Depende de que interpretes cuál es el significado que está aportando. Bien. Va a depender de ello. Bien. Entonces, ¿cómo la identificas? Tienes que interpretarlo en la oración. Muy bien. Tienes la consecutiva. ¿Cuándo la subordinada adverbial se considera o se clasifica como consecutiva? Bueno, el nexo que va a presentar es el que, ¿no? Así como vimos esta conjunción consecutiva, el que aparecía con el tanto, ¿no? Tanto que o tan que. Bien. Por ejemplo, su hermano compró tanto que se quedó sin efectivo. Entonces, tanto que. Ahí está la consecuencia. Tiene tantas deudas que ya no sabe cuál pagar primero. Entonces, que ya no sabe cuál pagar primero es la consecuencia, ¿no? Aquella señora es tan amable que todos la respetan. Que todos la respetan es la consecuencia también. Ellos sentían tanta hambre que acabaron con todo el buffet. Que acabaron con todo el buffet es la consecuencia. Entonces se presenta la forma tanto que, o puede aparecer con la forma pocopada, o sea, la forma corta, tan que. Es la única conjunción consecutiva que había y por ende es el único nexo que va a presentar esta subordinada adverbial que también recibe la misma denominación. Bien, recibe la misma denominación. Ok, entonces siempre te va a presentar una consecuencia. Profesora, las hilativas en las coordinantes también me hablaban de consecuencia. Claro, pero esos nexos eran, por ejemplo, por ello, por consiguiente, por ende, luego, así que, con que, ¿no? En cambio, aquí solamente vas a tener el que. Es la misma diferencia que encontrabas con las conjunciones hilativas, que eran los coordinantes, y la consecutiva, que era subordinante. La misma lógica. Siguiente, la concesiva. Lo que te va a presentar esta concesiva es una dificultad o un obstáculo para que se realice lo que presenta la proposición principal. Los nexos que va a presentar son aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que, por más que, por mucho que, así. Estos van a ser tus nexos, ¿bien? Tus conectores concesivos. Por ejemplo, la atleta llegó a la meta aunque estaba lesionada. Entonces, aunque estaba lesionada, te presenta la condición, mejor dicho, la objeción o la dificultad, ¿no? Cenó en casa a pesar de que no sentía hambre. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. Lo mismo. Por más que insistas, no convencerás a nuestro abuelo. También, ¿no?
Entonces, siempre esta te va a presentar una dificultad, un obstáculo para que se realice la proposición principal. Profesora, son los mismos nexos que las conjunciones subordinantes concesivas. Son los mismos. Por eso esta subordinada recibe esa denominación. Luego tienes la subordinada adverbial comparativa. Bueno, en este caso se van a comparar proposiciones. Bien, se comparan proposiciones en los tres niveles de comparación que tú ya conoces, que tenemos en el español, ¿no? Tenemos eh, la comparación de superioridad, de inferioridad, de igualdad. En el caso del comparativo de superioridad, vas a encontrar la forma más que. Por ejemplo, esta corbata vale más de lo que te imaginas. Más que. Está intensificando la característica en uno de los elementos que comparas. En el caso de inferioridad, vas a usar el menos que. Por ejemplo, el temblor fue menos intenso de lo que esperaba. Y en el caso de la de igualdad, va a nivelar la característica por medio de la forma tanto como, ¿no? Consiguió tantos premios como se lo propuso. Tanto. Bien, en este caso, lo que debes tomar en cuenta, tienes que ser muy observador. ¿Por qué? Porque como es comparación, no vayas a dejarte llevar solo por los elementos más que, menos que o tanto como. Asegúrate que se estén comparando proposiciones, como en el primer caso, ¿no? Vale e imaginas. Fue y esperaba. Consiguió y propuso, ¿no? Entonces son verbos los que se comparan. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, Carlos es más amable que Juan, y hay comparación, pero no hay oración compuesta, no hay proposición subordinada adverbial. Entonces, asegúrate de que lo que se estén comparando sean verbos para poder afirmar que son proposiciones los que se comparan. Bien, a eso se refiere. Muy bien. Preguntas que hayan quedado. Profesora, ¿puede explicar la cosa? ¿La anterior? ¿Esta? Justo la primera. No, la otra, la anterior. ¿La consecutiva? No, ¿O la la... cosa. Ah, la causal? Sí, ¿Esta? sí, profesora. Ok. Ok, ok. La causal lo que hace es introducir una razón, una causa por la cual sucede la acción. Entonces siempre te va a responder al por qué. Por ejemplo, llegó tarde a la reunión porque había mucho tráfico. Le preguntas por qué. ¿Por qué llegó tarde a la reunión? Porque había mucho tráfico. Esa es tu subordinada adverbial. Bien, causal. Te dice por qué la acción sucede, sucedió o sucederá. Como cuento con días libres, viajaré con mi familia. ¿Por qué viajaré con mi familia? Como cuento con días libres. Es como decir, ¿por qué cuento con días libres? ¿No? Lo mismo, el joven usará la computadora ya que está arreglada. ¿Por qué usará la computadora? Porque está arreglada. En vista de que tiene mucho trabajo, no descansará. ¿Por qué no descansará? Porque tiene mucho trabajo. O sea, todas te van a introducir ese motivo, esa razón, esa causa, por eso se llama así causal, por la cual sucedió la acción principal. A eso se refiere la causal. Bien, ¿más claro? ¿Sí? Ok, sí, profesora. Gracias. Ya, ya, Luisito. Entonces vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio y nos piden que clasifiquemos estas proposiciones subordinadas adverbiales. A ver, tienes algunos minutitos.
Muy bien, vamos a resolver. Dice, porque realmente te quiere, se preocupa por ti. Claro, acá lo que te dice es la razón, ¿no? O causa por la cual sucede la acción. Entonces es una causal. Muy bien. Hubo tantos problemas que los sancionaron, tanto que habíamos mencionado que este conector se usaba para indicar una consecuencia. Entonces, este va a ser considerado como adverbial consecutivo. Yo he venido para resolver el problema, Jimena. Esta me indica la finalidad, ¿no? Para resolver el problema. Primero mejor solamente vamos a resaltar o cambiarle de color a las subordinadas. Entonces aquí es de finalidad, ¿ya? ¿Para qué he venido, no? Para resolver el problema. Entonces acá ponías. Aunque se lo habían prohibido, Rosa salió de casa. Entonces la subordinada es aunque se lo habían prohibido. Y esta me indica un obstáculo para que se realice la acción. Entonces la voy a clasificar como concesiva. Bien. Tenías 1B, 2C, 3D, 4A. Ya está. Siguiente. A ver, hay que clasificar las subordinadas adverbiales y luego colocar verdadero o falso según ese enunciado. Tienen algunos minutos.
¿Listo? A ver. Ah, ya, falta la 2 todavía. Ok, ok. Avancen la 2, chicos. A ver, veamos. Dice, Carlos no estaba cuando me entregaron la encomienda. Ya. Aquí la subordinada es cuando me entregaron la encomienda. ¿Ya? Esa es la subordinada. Luego, no lo consiguió por más que lo intentó. Por más que lo intentó, esa es mi subordinada. Y luego, siempre que puedas, apóyalo. Siempre que puedas es mi subordinada. Listo. En la primera oración, Carlos no estaba cuando me entregaron la encomienda. Cuando me entregaron la encomienda te dice el momento. Entonces es un adverbial temporal. ¿Ya? Es temporal. Luego, no lo consiguió por más que lo intentó. Ese por más que te dice, te presenta una dificultad, un obstáculo para que se realice la acción. Entonces va a ser una concesiva. Luego, siempre que puedas, apóyalo. Siempre que puedas, te establece una condición, un requisito. Entonces tienes temporal, concesiva y condicional. Ya está. Siguiente. Al terminar el juego, Elías nos dijo que hizo trampa a fin de que no le ganara. A ver, primero hallamos las subordinadas. Al terminar el juego es una. Luego, que hizo trampa es otra. Y a fin de que no le ganaran es otra. ¿Ya? Entonces tenías 3. Esto es verdadero. Son 3 proposiciones subordinadas. Hay solamente una proposición subordinada sustantiva. Claro, nos dijo eso, que hizo trampa. Esto era verdadero. Solamente encontrabas una. Luego,
Es subordinada adverbial a fin de que no le ganara. A fin de que no le ganara, efectivamente, es una subordinada adverbial que te dice el objetivo por el cual sucede la acción, ¿no? Entonces es una adverbial final o adverbial de finalidad. Así es como la identificas. Bien, chicos, ¿dudas o preguntas, algo que no haya quedado muy claro? Profesora, justo para saber si es una proposición subordinada sustantiva, aparte de pasar eso, ¿hay otra manera de identificarlo? Eh, bueno, su funcionamiento es como la de una frase nominal, ¿no? Por ejemplo, Elías nos dijo que hizo trampa. Nos dijo la situación, nos dijo la trampa, nos dijo el problema. Puede ser reemplazada por una FR. Eso es a nivel de significado. Bien. Pero el método más rápido para identificarla es que la pronominalices por eso. Porque solamente las sustantivas te van a aceptar que hagas ese reemplazo, esa pronominalización, ¿ya? Pronominalización por eso. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Ok, chicos. A ver, me dan un minuto. Vamos a ver nuestros ejercicios seleccionados. Ya está. Vamos a trabajar los ejercicios seleccionados para esta clase, chicos. A ver, trabajamos en primer lugar la pregunta 2.
A ver, te dice, las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo se caracterizan por modificar a un antecedente nominal. Ya, esta es la definición que hemos manejado de la subordinada adjetiva. ¿En qué enunciado se presenta una oración con este tipo de proposición? Acá tenemos que analizar cada una de ellas. Bien. Dime quiénes deben presentar la versión final mañana. Acá tu subordinada, este es de quiénes. ¿Quiénes deben presentar la versión final mañana? Está encabezada por un pronombre relativo. O sea, si manejas bien la teoría de las subordinadas, vas a recordar que la subordinada sustantiva es la que aparece encabezada por un pronombre interrogativo, por una conjunción completiva o por un infinitivo. Entonces, por ahí ya podrías deducir que es la subordinada sustantiva. Aparte de ello, tenías el método de la pronominalización, ¿no? Dime eso. Y si querías hallar la función, podías usar la pronominalización por lo. Dímelo. Y entonces sabes que es una subordinada sustantiva en función de OD. Bien, entonces ya, descartamos porque no es lo que nos están pidiendo. Siguiente. Lourdes prometió que ayudaría a su hermana Anabel. Ajá. Acá la subordinada comienza en el que ayudaría a su hermana Anabel. Esa es la subordinada. Ese que me está complementando al verbo prometer. Bien. Y ese que yo sé que es una conjunción completiva. Y como conjunción completiva, sé que va a encabezar a una subordinada sustantiva. Entonces tú tranquilamente podrías decir, prometió, Lourdes prometió eso. Bien. Y también podrías hacer tu pronominalización por lo, ¿no? Lourdes lo prometió. También es posible. Listo. Entonces, esta es una subordinada sustantiva en función de objeto directo también. Descartamos. Siempre que puedas, apoya a Guillermo con la tarea. Siempre que puedas. Esa es mi subordinada. El siempre que puedas te está condicionando, ¿no? O sea, tú vas a realizar una acción cuando se cumpla este requisito o esta condición. Entonces, es una subordinada adverbial porque está condicionando a la acción. Como subordinada adverbial la vas a clasificar como condicional. Bien. Ella me dijo que entregaría todas las boletas y facturas. Que entregaría, acá comienza mi subordinada, ojo, que entregaría todas las boletas y facturas. Entonces tienes, ella me lo dijo, ella me dijo eso. Entonces tienes ahí una subordinada sustantiva. Bien, en función de ella me lo dijo. Muy bien. El perfume que le regalamos es una fragancia francesa. Mi subordinada está aquí, que le regalamos. ¿De qué me habla? Me habla de perfume. Perfume es un sustantivo. Eso quiere decir que esta subordinada me está describiendo a un sustantivo. Entonces funciona como un adjetivo. Por lo tanto, en esta oración sí tenías una proposición subordinada adjetiva. Bien, ya está. Muy bien. Entonces, esta era tu clave. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio, chicos? Seguimos. Analizamos la siguiente. A ver, tienes algunos minutitos.
A ver, ¿qué dice? Tomando en cuenta que la proposición subordinada adjetiva restringe o no el significado del núcleo de la frase nominal, se puede clasificar como especificativa y explicativa. Según lo señalado, elija la opción donde hay proposición subordinada adjetiva explicativa. ¿Qué es lo que buscas? Buscas una proposición que amplíe el significado de un sustantivo, ¿bien? Pero que lo amplíe por medio de información secundaria, subjetiva, adicional. Eso es lo que se busca, ¿bien? Ellos salieron corriendo del aula en ese momento. ¿Cuál es mi subordinada aquí? Tu subordinada era corriendo del aula en ese momento. Entonces te dice el momento en el que sucede la acción. Mejor dicho, no el momento, sino el modo. El modo, la forma, la manera como sucede la acción. ¿Cómo salieron ellos? Corriendo del aula en ese momento. Entonces, esta subordinada es una subordinada adverbial modal. No es lo que me piden. Continúo. Aunque no esté de acuerdo, iremos a la reunión. La proposición principal es que iremos a la reunión. Hay un obstáculo, hay una dificultad que es aunque no esté de acuerdo. Esta es mi subordinada. Ya, en este caso, esta es la subordinada. Es una subordinada adverbial. Bien, es una subordinada adverbial. La vas a considerar como una concesiva. Bien, porque presenta alguna dificultad. El problema, querida amiga, es su impuntualidad. Bueno, esta es una oración simple, ¿no? Entonces, como oración simple no vas a poder encontrar ahí otra proposición. Dejamos. Es imprescindible postergar la entrega del material. La subordinada aquí inicia con el infinitivo. Postergar la entrega del material. Tu base teórica que te dice que las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas que van a estar encabezadas por un infinitivo o por una conjunción que, un sí o un pronombre interrogativo. Bien, entonces en este caso esa subordinada va a funcionar como un sustantivo. Y tú puedes decir, es imprescindible eso, ¿no? Es imprescindible eso, ¿ya? Ya, entonces tampoco es lo que me pedí. Vimos a su padre, quien es un excelente contador. Aquí la subordinada es quien es un excelente contador. Quien es un excelente contador te habla de padre, que es un sustantivo. Yo veo que está encabezada por un relativo, entonces puedo afirmar que es una adjetiva. Describe un sustantivo y está encabezada por un pronombre relativo. Y aparte, veo que aparece entre comas. Bueno, una sola coma porque está el término. Lo que me hace pensar que esta es una idea secundaria, subjetiva. Por lo tanto, aquí vas a tener a la subordinada adjetiva explicativa. Bien, ya está. Vamos con la 5. A ver, puedes analizar.
Muy bien. Nos dice, semánticamente la oración compuesta por subordinación adverbial se clasifica en temporal, modal, condicional, causal, concesiva. Según ello, identifique qué tipos de proposiciones subordinadas adverbiales hay en los siguientes enunciados. Al finalizar la exposición, presentaron sus interrogantes. Con el objetivo de viajar al extranjero, vendió sus pertenencias. Como estaba muy agotado, postergó la reunión. A ver, al finalizar la exposición, ahí está, te dice el momento de la acción. ¿Ok? Entonces es una adverbial temporal o llamada también de tiempo. Con el objetivo de viajar al extranjero, esta era tu subordinada en esta segunda oración, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice el objetivo, la finalidad de la proposición principal. Como estaba muy agotado, postergó la reunión. Como estaba muy agotado, te dice la razón por la cual sucedió en este caso la acción. Entonces tenías una causal. Tenías de tiempo, de finalidad y causal. Eso aparecía en la última alternativa. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido con este ejercicio? Ya. Entonces seguimos, seguimos. Última. Ah, A eso ver, disculpe, ¿por qué es sí, exactamente la de tiempo, la primera? allá. ¿Cuándo presentaron sus interrogantes? Porque te estás situando, ¿no? El momento, te estás situando temporalmente la acción. ¿Cuándo sucedió la acción? ¿Cuándo presentaron mejor dicho, cuándo presentaron sus interrogantes? Al terminar la exposición. Entonces te dice el momento de la proposición principal. Por eso la consideras como temporal. ¿Bien? ¿Ok? Ah, sí, profesora, gracias. Ujú. Seguimos. Y en la última hay que clasificar estas proposiciones. Ojo, si son sustantivas, sería bueno que coloques la función. Si son adjetivas, si son explicativas, especificativas, si son adverbiales, ¿qué tipo de adverbial? ¿Ya? A ver, trabajamos la preguntita nueva.
Muy bien. Veamos. Te dice, es muy importante estudiar constantemente. ¿Cuál es la subordinada? Mira, estudiar constantemente, ¿ya? Esa es tu subordinada. Yo veo que está encabezada por un infinitivo. Y ahí sabes que la única que está encabezada por infinitivo es la sustantiva, ¿no? Eso también la diferencia de las adjetivas y de las adverbiales. Aparte, tú puedes hacer la pronominalización. Es muy importante eso. Entonces, en este caso, la tienes como sustantivo. Sustantivo. Bien. Ahora, esa sustantiva, ¿en qué función se va a encontrar? Que es muy importante, está como el tema. Entonces está en función de sujeto, ¿ya? Sustantiva sujeto. Para registrar sus datos debe realizar un pago. La subordinada es para registrar sus datos. Esa es la subordinada. Bien. Te dice la finalidad. Entonces esta es una adverbial. Bien, es una adverbial. Adverbial final o adverbial de finalidad, porque te dice para qué debes realizar un pago. Cuando se sintió segura, confesó la verdad, Juan. ¿Cuándo confesó la verdad? Cuando se sintió segura. Esta es la que se va a subordinar. ¿Cómo la clasificas? Como te dice el momento de la acción, ¿no? Cuando confesó la verdad, cuando se sintió segura, entonces la vas a considerar como adverbial temporal, ¿ya? Adverbial temporal. El tema que seleccionó ha sido poco investigado. Ok, ¿cuál es mi subordinada aquí? La subordinada va a ser que seleccionó. Bien, que seleccionó. ¿De qué te habla? Te habla de tema. Bien, te habla de tema que es un sustantivo. Entonces, si te está describiendo un sustantivo, habíamos dicho que va a funcionar como un adjetivo. Entonces, esta va a ser una adjetiva. Adjetiva. Y si tenemos que clasificarla, como está restringiendo el sustantivo tema, va a ser una adjetiva especificativa. ¿Ya? Adjetiva especificativa. Ya está. Marcelo, cuyo padre viajó a Japón, fue internado. ¿Cuál es mi subordinada en esta oración? En esta oración vas a tener cuyo padre viajó a Japón. ¿Ya? Cuyo padre viajó a Japón. Entonces va a ser una adjetiva. Una adjetiva porque me está hablando de Marcelo. ¿Sí? Pero yo veo que esta adjetiva está entre comas. Lo que me hace pensar que es una idea adicional, una idea subjetiva, una idea secundaria. Entonces va a ser una adjetiva explicativa. Bien. ¿Por qué? Claro, por la presencia de las comas, ¿no? Las comas me indican ello. Muy bien. Chicos, ¿ha quedado alguna pregunta, alguna duda? Con este tema cerramos lo que es sintaxis. Bien, acabamos el componente sintáctico. ¿Qué nos faltaría trabajar? Pues nos faltaría revisar lo que es el último tema de escritura y también discurso. Bien, pero con esto se cierra sintaxis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado alguna duda, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? Ok. Entonces, chicos, vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.